Bendiciones, damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría poder en esta fecha tan especial encontrarnos usted y yo. ¿Por qué es tan especial esta fecha? Porque es un día más que le ha placido al Dios del cielo regalarnos a usted y a mí para poder reunirnos para glorificar, exaltar y bendecir su santo y poderoso nombre. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que nuevas son cada mañana sus misericordias. Por eso es importante que usted y yo valoremos cada oportunidad que tenemos de encontrarnos a través de este medio y de reunirnos en un sitio para poder glorificar, exaltar y bendecir la grandeza de Dios. Y con reverencia comportarnos en ese sitio, con respeto para la gloria y la honra de Dios. Damos gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y vamos a tratar un tema maravilloso y poderoso que se encuentra, por supuesto, en las Sagradas Escrituras. Y es importante que nosotros podamos entender que debemos de ser reverentes. El tema es reverencia y respeto. Cuando nosotros respetamos, tenemos reverencia. Y cuando hay reverencia, por supuesto que hay respeto. Nosotros sabemos dónde estamos, en qué lugar, y por lo tal así mismo debemos de sabernos comportar. Hay lugares que, aunque no tienen unos letreros que identifican que hay que guardar silencio, como por ejemplo en una biblioteca, pero sabemos que allí se debe guardar silencio. Y así por el estilo, hay lugares donde debemos de actuar con prudencia y con respeto. Cuanto más cuando nosotros nos reunimos a glorificar y exaltar a Dios, a escuchar su palabra, cuando nos reunimos a darle la gloria y la honra a Dios. ¿Qué tal si colocamos delante de Dios este tiempo para que sea Él guiándonos, direccionándonos y para que la presencia de Él sea manifestándose de una manera especial, poderosa y gloriosa? Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús por permitirnos a través de estos medios y en este lugar reunirnos para glorificar, exaltar y bendecir tu santo y poderoso nombre. Señor, pedimos tu dirección, tu guianza, tu respaldo, tu protección, tu bendición, que tú seas glorificándote y que tú seas manifestándote con poder y con gloria, que mientras tu palabra es predicada, Señor, ocurran milagros, sanidades, liberación y ante todo transformación del alma, del espíritu, una conversión genuina, real y verdadera en cada uno de los que tú tienes destinado para salvación, para la gloria y la honra de tu nombre. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan a ese verdadero y genuino arrepentimiento. Te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, y que este tiempo de reflexión, de bendición, sea, Señor amado, especial para cada uno de nosotros, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Recuerden nuestro lema. El lema de reflexión, de bendición, es a la luz de la palabra. En esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Quiero invitarle para que me acompañe a Salmos capítulo 69, el versículo 7 al 10. Vamos a estarlo leyendo para que podamos entrar en materia. Dice así: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión, ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me he consumido el celo de tu casa, y los de nuestros, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Amén y amén.
Mire que es importante que usted y yo entendamos y comprendamos que cuando anhelamos hacer las cosas, o determinamos más bien hacer las cosas para Dios con reverencia, con respeto, con orden, eso va a generar indisposición en aquellos que no les gusta tener reverencia delante de Dios, en aquellos que no les gusta respetar la presencia de Dios. Triste y lamentablemente, muchos hoy en día consideran que el lugar, el salón donde se reúnen es un lugar más o un lugar cualquiera. Y por lo tal hacen de todas actividades. Y lo triste, ¿sabe qué es? Que hay lugares o hay donde los alquilan. Hay congregaciones donde se reúnen a adorar a Dios, pero si se les presenta una actividad social, ellos alquilan el establecimiento. Porque el concepto errado que tienen es que simplemente son 4 paredes y que ahora, que ahí no habita Dios y que ahora nosotros somos el templo. Y ahí tienen razón de que nosotros somos el templo. Pero cuando usted y yo entendemos que somos templo de Dios, y cuando usted y yo comprendemos que la Biblia dice que donde 2 o 3 reunidos en su nombre estén, ahí está Él, debemos de actuar con reverencia y con respeto. A algunos de pronto no les puede gustar, les puede incomodar, y esto puede causar malestar, indisposición y hasta enojo. Pero a usted y a mí nos debe preocupar es de que a Dios nuestra actitud, nuestro comportamiento sea con reverencia, con respeto, y a Él le agrade. Mire lo que el mismo Dios del cielo dijo del Hijo cuando fue bautizado en el río Jordán, y no lo dijo solamente en esa ocasión, lo dijo en otra ocasión también, y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual se complace mi alma. Porque el Hijo debe siempre de poner en primer lugar a su Padre, de procurar siempre agradarlo, de honrarlo y respetarlo, de amarlo y venerarlo. Por eso aquí dice, el versículo 7 del Salmo 69, porque por amor de ti he sufrido afrenta, punto y coma. ¿Por amor de quién? Por amor de Dios. Nosotros debemos de estar dispuestos a recibir una afrenta, a recibir el desprecio, el menosprecio, el oprobio, el escarnio, la burla, porque muchas veces tratan de desanimar cuando la persona procura hacer lo bueno para Dios con reverencia y con respeto, menosprecian. Y no podemos olvidarnos, cuando había la reconstrucción de los muros en Jerusalén, ¿qué era lo que decían algunos, Tobías y otros? Que ese muro que ellos estaban reconstruyendo, si una zorra, y una zorra de un tamaño pequeño, se subiera allí, lo derribaría. Tuvieron en poco, lo menospreciaron, se burlaron, los escarnecieron y dijeron: ya los veremos. Pero cuando usted y yo proponemos en el corazón poner orden y hacer las cosas con reverencia y con respeto para Dios, hermano, vamos a tener el respaldo y la bendición de Dios. Y ante todo le vamos a agradar a Él. Porque recuerde que la Biblia nos enseña y nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios y no para los hombres. Por eso es importante que entendamos el versículo 7 dice: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Porque muchas veces la presión del enemigo o de los adversarios o de los que no están de acuerdo, aún en la misma familia o congregación e iglesia, pueden llevar a que la persona tenga un momento de confusión y diga: ¿será que soy yo el que estoy equivocado? ¿Será que soy yo el que estoy errado, el que me voy a un extremo y el que no es así? Y de pronto es como los demás dicen. Pero el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos trae la palabra a nuestro espíritu, recordándonos que el Dios del cielo es un Dios de orden. Cuando la Biblia nos enseña, en el primer libro de Génesis de la Biblia, dice que todo estaba desordenado.
pero Dios colocó un orden, organizó todo para la gloria y la honra de Dios. Y la Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo y que todo tiene su hora. Por eso es importante que nosotros podamos comprenderlo. Y nosotros, saltemos al 9, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nosotros debemos de tener celo por la casa de Dios, empezando por esta casa, pero también por el lugar donde nos reunimos. Debemos de tener celo por la presencia de Dios. Si cuando llega un funcionario público a determinado lugar, bien sea porque va a visitar o hacer una reunión o una inauguración de un sitio, hay respeto, hay reverencia para dirigirse a esa persona, y las personas se visten adecuadamente para esa ocasión. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un servidor público el que va, y la Biblia dice que al que honra, honra, y al que respeto, respeto. ¿Cuánto más nosotros en el lugar que nos reunimos para glorificar y exaltar a Dios? Entonces, por eso dice, porque me consumió el celo de tu casa. El apóstol Pablo dice, porque os he celado con celo de Dios. Y mire lo que dice la palabra, el 10. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Cuando nosotros procuramos hacer las cosas para Dios de la mejor manera, nos esforzamos, siempre va a venir alguien que no está de acuerdo, que nos va a tildar tal vez de extremistas, de legalistas, y bueno, un sinnúmero de sobrenombres que meten en la lista para atacar. Pero es importante que nosotros podamos comprender y entender que no hemos sido llamados para ser uno más del montón. Hemos sido llamados para presentar con excelencia ante Dios oración, adoración, alabanza y una palabra de restauración para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que nosotros comprendamos y entendamos de la reverencia que se debe de usar ante la presencia de Dios, el respeto que debe de haber, porque no es a cualquiera que estamos adorando, ni de cualquiera que estamos hablando. Es del Dios del cielo, es del Dios eterno, es nuestro Salvador, y por eso es importante que nosotros podamos entenderlo. Nosotros debemos de ser decentes y ordenados, debemos de comportarnos decentemente y en orden. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 7. Allí vamos a encontrar usted y yo lo que la palabra nos enseña para que podamos entender y comprender lo que la Biblia nos dice. Y mire lo que el apóstol Pablo tiene que decirle a los corintios. Ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis exaltados por cuantos he predicado el evangelio de Dios de balde, hace la pregunta. Y es importante que nosotros podamos comprenderlo y entenderlo para la gloria y la honra de Dios. Y el apóstol Pablo aquí tiene que llamarle la atención a los corintios, porque
les hace entender y comprender que deben de reflexionar que si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿A qué se refiere? Que lamentablemente hoy en día se está tolerando un evangelio que no es el de Cristo, un evangelio de desorden, un evangelio de irreverencia, un evangelio de irrespeto, que no está basado en las Sagradas Escrituras, que por el afán de confabularse con el hombre, de agradar al ser humano o de agradarse a sí mismo, se ha formado un desorden en las reuniones. Y la Biblia nos enseña que todo se debe hacer decentemente y en orden. Dios es un Dios de orden. Usted lo encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y le quiero compartir este dato. Cuando Jesús resucita, antes de él salir de la tumba, ¿sabe qué hizo? Él mismo cogió el sudario y lo dobló y lo dejó arriba de la escalera, de la cabecera, perdón, a la parte de arriba. Y uno de los significados que tiene eso es que cuando a los judíos le hacían una atención, los invitaban a una casa a cenar, en fin, y ellos se sentían agradados, doblaban el sudario, lo que les colocaban allí en la mesa, para darle a entender a ellos que habían quedado satisfechos. Y eso fue lo que Jesús hizo. Quedó satisfecho de haber hecho la obra que Dios le encomendó, de dar su vida, de poner su vida por nosotros los pecadores. En todo momento de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, vemos muchos pasajes donde Dios nos enseña a ser ordenados, reverentes y respetuosos. Entonces, por eso es importante que nosotros no nos dejemos engañar con un evangelio tolerante, de irrespeto, de irreverencia, de desorden, donde no hay orden, donde triste y lamentablemente, lo voy a decir con todo respeto y en el amor de Cristo, empezando por algunos servidores, son desordenados en el servicio. ¿Cuántas veces quien está al frente o el mismo pastor dice, pongámonos todos de pie que vamos a orar? Y lamentable y tristemente uno ve la irreverencia, el irrespeto y el desorden en algunos servidores, en algunos miembros de la iglesia. ¿Por qué el niño corre para aquí y corre para allá? Porque no hay ese sentido de pertenencia por el lugar donde nos reunimos para glorificar a Dios. ¿Por qué la gente se sienta a escuchar la palabra de Dios y el uno trae gaseosa, el otro trae ponqué y se empezó tomando agüita? Ahora ya no. Ahora ya son refrescos y hasta en la misma congregación se reparte comida, lógico que terminando el servicio, pero no está bien. Todo tiene su lugar y todo tiene su momento. Hay que entender que debemos de volver a la senda antigua y que hemos de ser reverentes y respetuosos ante la presencia de Dios. No podemos permitir que nos cambien el evangelio de Cristo. No podemos permitir que nos adulteren la palabra de Dios. No podemos permitir que la doctrina de los apóstoles nos la hagan a un lado. Nosotros debemos ser cristocéntricos y bibliocéntricos para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que entendamos que nosotros debemos de siempre ir a la palabra. Lo que vayamos a decir, lo que vayamos a hacer en la congregación debe estar a la luz de la palabra, debe estar respaldado por la palabra. Recuerde que Dios y su palabra son la máxima autoridad. Si usted y yo hacemos algo que no está a la luz de la palabra y que no tiene respaldo de Dios, por más bonito que se vea, que suene y que se llegue a realizar y que se vea un respaldo humano, si Dios no lo aprueba por su palabra y Dios no lo respalda, no tiene ninguna validez y ningún sentido. Entonces, debemos de entender que ausente o presente debemos de ser obedientes. Vaya un momentico a Filipenses capítulo 2, versículo 12, para que podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y si nosotros logramos entenderlo y ponerlo en práctica, va a ser una gran bendición. Miren lo que dice:
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que independientemente si está el pastor y no está el pastor, ¿sabe qué subtítulo tiene capítulo 2 del versículo 12? Luminares en el mundo. Y miren lo que dice el versículo 13, quiero añadirlo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice el 14, hacer todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Nosotros debemos de ser testimonio. Bueno, mire, pero ¿cuántas veces alguien invita a una persona a la congregación a escuchar el mensaje? Y esa persona que invitó al nuevo empieza a mirar las redes sociales, a chatear, algunos hasta a jugar juegos dentro de la misma congregación, en el mismo servicio. Otros se han atrevido perversamente a mirar hasta pornografía. Qué tremendo y qué triste. ¿Sabe qué sucede con eso? Muchas veces acontece por la tolerancia, porque más bien, se ha dejado más bien de amar la presencia de Dios, de respetar, de ser reverente. Y aquí nos dice el versículo 12. Por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Que no está papá, que no está mamá, pero está el Dios del cielo. Que el pastor tuvo que salir, el líder, el encargado, y encomendó a alguien, pues ese alguien debe saber que aunque no está el pastor, no está el líder, pero está la presencia de Dios, está el Espíritu Santo. Y que hemos de ser reverentes y que hemos de comportarnos con respeto. Pero es triste, y vamos a verlo ahora para la gloria y la honra de Dios, cómo es que realmente el mismo Señor Jesucristo exigía, y es donde muchas veces el exigir ya no hay, porque hay temor que si se le llama la atención al servidor o se le llama la atención al hermano, se vaya. Y entonces por eso la tolerancia. No, hermanos, mire, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios al que ama lo corrige y lo castiga. Y dice, es verdad que la presente ninguna disciplina es causa de gozo, así sea un llamado de atención verbal o por escrito, va a traer indisposición. Pero dice la Biblia, pero a la postre va a ser de gran provecho, de gran bendición. Aunque nos llaman la atención, aunque nos amonestan, y eso ya no se usa hoy en día de poner en disciplina a un servidor. Mire, yo recuerdo que en mis tiempos empezando el Evangelio, en algunas congregaciones la mayoría existían la banca de la disciplina. Y sonaba como duro. Pero cuando alguien fallaba, yo recuerdo mucho haber visto a un par de personas, los colocaron en disciplina y colocaron a una pareja que cayeron en fornicación. Y el pastor fue muy sabio, dijo, los hermanos están aquí, ya ustedes saben por qué están aquí, porque van a ser puestos en disciplina, pero esto no es para apabullarlos, ni para colitarles el pecado, ni para caerles encima. Es para orar por ellos, siempre y cuando ellos se dispongan y quieran una restauración realmente. Esta banca no se pone por ponerlos y avergonzarlos, porque algunos dicen, no, pero son muy fuertes, son muy duros. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó con Ananías y Zafira? Tremendo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la congregación tuvo temor con esto que aconteció. Y no fue porque Pedro ni puso en disciplina, ni le mandó una maldición a Ananías ni Zafira, ni un espíritu de muerte él invocó, ni cosas por el estilo. Fue porque le mintieron al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Oiga, si eso
trae consecuencias. ¿Cómo será todo este desorden que lamentablemente se está viendo en algunos lugares? Donde muchos, ¿sabe qué hacen? Y tengo que decírselo, en el amor de Cristo, se masturban y luego se suben al altar a cantar o a servir en cualquier área o con mujeres. Muchos ven pornografía, muchos adulteran, muchos se sobrepasan con la novia. Y el sábado la tocan a la novia y el domingo van y tocan un instrumento en el altar. Qué triste, pero desafortunadamente eso está aconteciendo. Y hay algunos servidores y líderes tan alcahuetas que saben las cosas y las ignoran. O sea, muchos les dicen una palmadita en el hombro, bueno, pila, no lo vuelva a hacer. Y vaya y súbase al altar como si nada. Como si la presencia de Dios no mereciera respeto y reverencia. Qué triste, qué lamentable lo que se está viendo hoy en día. Y por eso han pasado un sinnúmero de casos donde el evangelio ha sido avergonzado y hasta el mismo a Dios lo han avergonzado esos malos y pésimos testimonios. Es verdad que ninguno estamos exentos de fallar de una u otra manera, porque mientras estemos vivos y en este cuerpo, con esta carne, no somos la excepción. Pero debemos de luchar día tras día. No es malo que venga la tentación. El problema es quedarnos consintiendo la tentación para finalmente caer. La tentación se puede presentar, pero hay que huir de las pasiones juveniles, de la tentación cualquiera que sea. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Vayamos un momentico a Números, el capítulo 25, para que se dé cuenta usted cuando hay celo por las cosas de Dios. Así usted no tenga un cargo en la congregación, así usted sea solamente, en el buen sentido de la palabra, un asistente consagrado para Dios. Números capítulo 25. Quiero leer desde el versículo 1. Israel acude a Baal-peor. Moraba en Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Empezó a haber una mezcla y Dios les había advertido que no debían de hacer ningún entable o relación con estas personas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía y se inclinaba a sus dioses. Lo que está pasando exactamente a esta hora en muchos lugares que hacen parte supuestamente de la iglesia de Cristo, donde le están rindiendo culto a Moloch, a Tamuz, donde tienen árboles de Navidad, donde tienen luces, donde tienen decoraciones, donde, aunque dan unas explicaciones absurdas, que creen que uno es un bebé espiritual y que se va a comer eso. No, esto lo pusimos como representación. No, Dios no necesita ninguna ayuda. Dios no necesita que usted le ayude. Dios no necesita, usted no puede tomar, escúcheme, en el amor de Cristo, usted ni yo podemos tomar el lugar del Espíritu Santo. El único que convence y da testimonio de Cristo es el Espíritu Santo. El que redarguye de pecado y convence de arrepentimiento es el Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos. Y eso ya se ha perdido hoy, que no hay ese celo, que está habiendo un desorden y nadie dice nada. Mire, las cuales invitan al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, y a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano
Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Oiga, tremendo. Miren lo atrevido que es el diablo. Miren lo atrevido que es el ser humano a través del pecado. Dios les advierte que no tienen que tener ningún contacto con los moabitas, que no debían de haber ningún parentesco. Pero como suele pasar hoy en día, yo no creo que eso sea malo. Yo no creo que Dios se ponga bravo por eso. Pero aquí estamos leyendo en Números 25:1, y dice que moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Le pareció que era normal, como desafortunada y tristemente se ve hoy en día, que hay creyentes, que dicen ser creyentes, o tal vez les falta doctrina, que hacen unión con mujeres inconversas, o viceversa. Y la Biblia nos advierte que no os unáis el yugo igual que los incrédulos. Pero miren lo que dice: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Le repito, lo que está pasando hoy en día, para esta fecha, muchos se inclinan ante el dios Tamuz, ante Zeus, ante todo el paganismo que ofrecen estas festividades paganas. ¿Y saben qué es lo triste? Que en el mundo se han adquirido las palabras o frases que nosotros usamos como un Dios te bendiga, amén, gloria a Dios, aleluya. Ya en el mundo, hasta dijo alguien por ahí, hasta los jíbaros ya usan esa palabra de Dios te bendiga. Y ¿sabe qué es lo triste? Que para fechas como esta, la iglesia se ha contaminado tanto con el mundo, que muchos, en vez de decir cuando se termina un servicio para una fecha como esta, Dios le bendiga, iglesia, Dios te bendiga, hermano, dicen que es que ¡feliz Navidad! Señor, reprenda al diablo. Como si eso fuera una frase bíblica, como si eso fuera traer bendición, como si eso fuera lo establecido por Dios. Pero mire lo que dice: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. No, mire lo que dice el 3. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Creemos que nosotros podemos hacer lo que querramos y participar de todo el paganismo que queramos, y que Dios se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Qué cree que pasó en Brasil cuando hicieron ese carnaval y blasfemaron contra el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Dios se quedó con los brazos cruzados? ¿Qué pasó lamentablemente en Valencia, España? Lo mismo, blasfemaron contra el Hijo de Dios, lo ridiculizaron, y se quedó Dios con los brazos cruzados. No, Dios hace justicia, porque Dios es justo. Y miren lo que está diciendo: y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés, que era el que tenía que hacerlo, le tiró la piedrita a los jueces de Israel y les dijo: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y ya. Pero mire lo que pasó. Dios necesita hombres y mujeres diligentes como usted y yo, que hagamos respetar la presencia de Dios, que hagamos que haya orden y decencia en la congregación, en medio de un servicio, en medio de la presencia de Dios. 6, de Números 25:6. He aquí un varón de los hijos de Israel, o sea, un israelita, vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos ¿de quién? De Moisés. Hablemos hoy en día a los ojos del líder, del pastor y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga, mire, este hombre israelita se atrevió
a tomar una madianita y de entrarla a la misma presencia de Dios. Pero no para que se arrepintiese, buscara. Y así pasa muchas veces. ¿Cuánta gente va a la casa de Dios a sonsacarse al uno o al otro para llevarlo a pecar? Y creemos que Dios no va a hacer nada. Miren lo que pasó. 8. Fue tras el varón de la tienda, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos. El 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Escúcheme lo que le digo de parte de Dios. Si usted y yo vemos en medio de la congregación que hay pecado y nos quedamos callados, somos partícipes y consecuencias vienen. Usted y yo no tenemos que tener temor de decirle con amor y con autoridad a la persona que está haciendo lo malo, que está siendo irreverente, irrespetuoso ante la presencia de Dios en el lugar donde nos congregamos, que hay que respetar. Mire lo que dice: y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Lógico que hoy no vamos a hacer eso, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero hay que actuar. Si usted no es capaz de decirle a esa persona, por favor, respete la casa de Dios, vaya, dígaselo al líder, a la persona encargada, al pastor o a un servidor, pero no podemos acolitarle el pecado a nadie. Dice: y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habla a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido a celo a los hijos de Israel. La mortandad no iba a parar, la mortandad iba a seguir, pero Dios le habló a Moisés. Pero Moisés le botó la pelota al sacerdote. Pero Fines, un servidor, un hombre que amaba la presencia de Dios, se dio cuenta que este israelita cogió una moabita y se fue a hacer de la suya. Y dijo: no, señor, usted antes vino a hacer eso. Y cogió una lanza y los asaeteó a los dos, los alanceó a los dos, les quitó la vida. Y Dios se gozó por eso. Claro que sí, porque eso hizo que el furor de la ira de Dios se detuviera. Si no, la mortandad hubiera sido peor. Nosotros debemos ser reverentes ante la presencia de Dios. Esto no es religión, el evangelio no es religión. No. ¿Cómo puede ser posible que las mismas religiones exigen respeto? ¿Cuándo ha visto usted, escúcheme, un baño público en una iglesia católica? Yo nunca lo llegué a ver, las pocas veces que fui. Pero el baño queda entre la congregación, el uno pasa para allá, el otro pasa para acá. Eso es un desorden. Y yo quiero que me acompañe porque el tiempo va corriendo. Y recuerde que Dios usa para poner orden al que se disponga. Si usted y yo nos disponemos, Dios nos va a usar. Celo por lugar de reunión. Juan capítulo 2, versículo 13. Para que usted y yo podamos mirar que tenemos que tener celo. No vamos a adorar a cualquier Dios. No vamos a cualquier lugar por ir. No. Debemos de ser conscientes que vamos a la presencia de Dios. Y cuando usted y yo somos conscientes que vamos a la presencia de Dios, pues debemos de hacerlo con respeto. Mire, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas. ¿Quién? Jesús. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, a las ovejas y a los bueyes, y los esparció, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Yo no creo que Jesús le haya dicho: disculpe, con permiso, y le haya volteado la mesa. Mírese lo que sigue diciendo el 16.
Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no os hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Pero cuánta mercadería se está haciendo hoy en día en tantas congregaciones. Oiga, tremendo que hoy en día le quieren sacar plata al pueblo de cualquier manera. De cualquier manera. Es triste. Hoy en día, ¿qué es lo que no quieren vender en las congregaciones? Hacen rifas, hacen eventos, hacen un sinnúmero de cosas que no están en la Biblia, que nunca hizo Jesús, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ninguno de ellos. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que el Señor, el 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Ellos creyeron que todo estaba bien. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Todos son todos. A los que estaban allí sentados, y también a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercader. Y esto es lo que se está viendo hoy en día, una mercadería, la cosa más impresionante. Y muchos se justifican porque ya no hay reverencia por la presencia de Dios ni el respeto. Muchos se justifican: no, es que estamos haciendo esta actividad para recoger fondos por templo. Pues hagamos lo que la palabra de Dios dice: recoja una ofrenda, ore, clámele del cielo para que provea, para que traiga, toque corazones y se glorifique. Hagamos lo que la palabra de Dios dice, no la que nosotros nos parece, porque así no trabaja Dios. Así no vamos a conseguir usted y yo nada. No consentir el desorden. Marcos capítulo 11 versículo 16. Ni el mismo Señor, lo va a leer usted, Marcos capítulo 11 versículo 16 dice: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y no contemplaba y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Pero mire, se te empezó el servicio, y si atraviesa el uno, si está en esta fila, si atraviesa toda la fila por delante, se pasan por al frente del predicador, del altar, del púlpito, hasta de las cámaras, hermano, muchas veces. Un desorden, y el uno habla, y el otro garla, y el otro chismea, y el otro cotorrea, y el uno mira las redes sociales, y un risas y risas, y el predicador predique y predique, pero el predicador es el que tolera ese desorden. Porque el predicador, si tiene reverencia y respeto por la presencia de Dios, esté donde esté y haya quienes haya, pone orden para la gloria y la honra de Dios. Porque para eso hemos sido llamados. No para buscar seguidores para nosotros, sino seguidores para Cristo Jesús, para el reino de gloria. Y terminamos con conclusión, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Para que usted y yo podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que Dios quiere enseñarnos a usted y a mí, para que podamos entender lo que ella dice. Miren lo que dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Hermano, cuando las cosas se hacen de cualquier manera, cuando las cosas no se hacen en orden, estamos despreciando la mesa de Dios. Miren lo que dice el 8: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Pregunta. Asimismo, cuando ofrecéis el coco o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Y cuántas veces nos presentamos delante de Dios de cualquier manera?
Ya no hay ni reverencia ni respeto en la manera de vestir. Muchas hermanas, no sé qué les pasa, van con escote, con minifaldas, con chores, hasta servidores. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa? En pantalonetas, a un servicio. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿A dónde está el respeto por la presencia de Dios? ¿Acaso es que el Dios del cielo no merece respeto? ¿Acaso Él no ha dicho que Él habitará en medio de nosotros y que será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo? ¿Por qué creemos que lo que los hombres nos dicen es la verdad cuando muchas veces lo que hay en un hombre, en un líder, es cobardía por no poner orden? Y Dios tiene que usar a alguien como le tocó hacer con Fines para que la ira de Dios se aplacara. Y termino con esto. Muchos, escúcheme en el nombre de Cristo Jesús que se lo digo, muchos están en un ministerio, pero ya no son siervos de Cristo. Porque Gálatas 1:10 dice, si yo agradara a los hombres, no soy siervo de Cristo. Y lo que hacen es agradar a los hombres para que no se les vayan, déjenlos chatear, déjenlos fornicar, déjenlos hacer desorden, no me les digan nada. Y por eso cuando un predicador es centro bíblico, entonces poca participación, o más bien nada, porque les sacuden el palo. Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos entender y comprender que al Dios que nosotros adoramos es un Dios vivo, es un Dios real. Si la gente exige respeto y reverencia ante un culto donde hay solo imágenes, donde no está Dios, ¿cuánto más donde realmente está el Dios de los cielos? El Dios vivo, el Dios real, que nos ama a usted y a mí y que quiere que usted y yo les reverenciemos y con orden nos presentemos ante Dios y con respeto le adoremos. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por esta palabra? Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús por esta palabra, por este mensaje. Te pedimos que nos ayudes, por favor, Dios del cielo, a ser reverentes, respetuosos, ordenados. Ayúdanos a no fomentar el desorden, la irreverencia y el respeto. Pero también queremos que tú nos uses para con amor, sabiduría y en orden corregir el desorden, el pecado, la irreverencia, lo que se presenta. O se esté presentando o se vaya a presentar. Ayúdanos y perdónanos, Dios del cielo, porque la verdad hemos menguado, nos hemos descuidado, Señor amado. Nos hemos agradado nosotros mismos y hemos agradado a los hombres y se nos ha olvidado agradarte a ti. Se nos ha olvidado el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Dios y Padre nuestro. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros y recuerde que si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos.